Vamos a tener hoy la parte número 31 de la paz de Dios. Vamos a dar inicio al libro de Primera de Corintios, esta epístola del apóstol Pablo, que una vez más nos va a seguir dando más argumentos a todo lo que estamos presentando sobre la paz de Dios en sus distintos aspectos, pero desde luego en sus aspectos ciertos. Vamos una vez más a empezar con una oración. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos sigues dando la oportunidad de saber más de tu palabra. Ayúdanos siempre a saber discernir la verdad del error, a saber captar todo lo que tú nos quieres decir y a ir poniendo nuestros argumentos en sintonía con los tuyos. Que no creamos lo que queremos creer, sino que sea siempre tu palabra fidedigna. Bendícenos, Señor, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pues una vez más he de haceros referencia a las imágenes que hay tanto en el título como a mis espaldas. Si os dais cuenta, el título, La paz de Dios, muestra, en este caso, una imagen de más o menos lo que aconteció en el Monte Calvario. La cruz y alguien sufriendo en medio entre dos ladrones, sufriendo hasta el punto de la muerte, pero que no todo acabó allí. Ya veremos por qué mostramos este texto hoy. Pero además mirad lo que hay a mi espalda. Evidentemente esto enseguida nos recuerda a los grandes sabios, filósofos de la época griega. Y ya sabéis que Pablo precisamente también tuvo contacto con ellos en el Areópago. Pues hoy vamos a ver un poco la mezcla de estas dos cosas, que teóricamente no se parecen en nada, pero veremos si hay algo que verdaderamente une estos dos conceptos o los separa radicalmente. Vamos a empezar primero de todo con las noticias que han habido estos últimos días, esta última semana, referentes al plagio satánico de la paz de Dios. Y mirad ahora qué aparece. Colombia. Los obispos presentan su compromiso para construir la paz. Hicieron un vehemente llamado a la guerrilla del ELN para que abra sus puertas al diálogo con participación política y no desde las armas. Ya sabéis que fue un movimiento hecho precisamente por cuestión católica, y ahora ellos les piden la paz. Bueno, pues una vez más están haciendo incidencia en un país para arreglar las cosas que ellos mismos en su momento estropearon. Construcción de la paz, trabajan por la paz, en fin, lo de siempre. En Fátima se unen a las intenciones del Papa por la paz en Siria. Cuidado, porque ya sabemos que cuando se habla de intenciones del Papa de paz en algún lugar, problemas suelen haber. Y ya hemos visto precisamente en el tema que hemos podido presentar esta misma mañana de Turquía, su posicionamiento en la profecía final, su papel. Pues el Papa ya hizo algo antes en Armenia y habló de paz, dirigiéndose hacia Turquía, y ya veis lo que ha ido aconteciendo. No solo el atentado en el aeropuerto de Estambul, sino después esta insurrección militar. Pues bien, ahora ya veis, una vez más se dirige hacia Siria y pide por la paz en Siria. ¿Y qué hay más? Pues de nuevo, como siempre, yo diría que es reiterativo, tendrá intenciones el pedido de paz que el Papa Francisco hizo en favor de Siria, piden oración por la paz, intención siempre presente en Fátima, Siria, la paz es posible, y así continuamente. Habla de paz y al mismo tiempo vende armas, dice el Papa. Una incoherencia, y que el mundo debe reconocer que no existe una solución militar para Siria, sino política, apoyando las conversaciones de paz para construir un gobierno de unidad nacional. Mirad cómo ya está marcando un proceso a seguir. Tiene que haber unidad nacional, conversaciones de paz, militarmente no, hay que arreglarlo de otro modo. Cuidado cuando dice estas cosas. Y ahora el secretario del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso visitará la Universidad de Al-Azhar. Después del histórico encuentro entre el Papa Francisco y el gran imán de ese lugar, se empieza a valorar cómo iniciar la reanudación del diálogo, que ya sabéis que primero un papa la lió
y después todo se ha ido solucionando, y hablamos ya de los inicios de esa confrontación verbal que hubo por una situación de palabras de Benedicto XVI. Y ahora ya estamos en el Papa Francisco. La cosa dio su fruto en su momento, provocar algo para dar una solución, es curioso, su solución, como siempre. Y mirad qué dice aquí. Después se han detenido principalmente en el tema del compromiso común de las autoridades y de los fieles de las grandes religiones para la paz en el mundo. En definitiva, el ecumenismo. Grandes religiones del mundo trabajando juntas para la paz mundial. Todo trae sus frutos. Después mira cómo termina: el rechazo de la violencia y del terrorismo, la situación de los cristianos en el contexto de los conflictos y las tensiones en Oriente Medio y su protección. Fijaos cómo mucho tiene que ver con Oriente Medio. Volvemos a Latinoamérica. Obispos de Venezuela preocupados por el aumento de la militarización del país. Y en una declaración, los obispos hacen todo un comunicado. ¿Y de qué hablan? Frente a esta situación, el acrecentamiento del poder militar es una amenaza a la tranquilidad y a la paz. O sea que bueno, ya vemos cómo está la situación también en ese país. Y una vez más, ¿quién está moviendo hilos para que esté así? Una vez más, sigue diciendo, movidos exclusivamente por el bien y la paz de todos los venezolanos, es cuando ellos actúan con este buen hacer y buena intención. Nos comprometemos en la construcción de la unión y de la paz, ocasión especial de pedir por la paz y la reconciliación entre los venezolanos. Por tanto, siempre trabajan en ese sentido. Públicamente una imagen de que son los que dan la solución universal y la paz a nivel mundial. Paraguay inicia el trienio de la juventud para combatir la corrupción y la pobreza. La iniciativa de los obispos surge en el aniversario de la visita del Papa al país, que estuvo allí hace, pues eso, un año. Y también, ¿qué aparece aquí? Convivencia en esta casa común pueden cambiar y transformarse en una sociedad de justicia y paz, de amor y de reconciliación. Fijaos que es el mismo mensaje en todas partes. Y mirad esta, y cuidado. Cardenal Parolin dice, el Papa en el Cáucaso para llevar la paz. Secretario de Estado comenta también el Brexit, una sacudida que debe estimular un debate. Ya sabéis que en estos días ha pasado de todo, prácticamente. Pues ahora el Papa en el Cáucaso tiene que llevar la paz. Y recordemos esto, el viaje apostólico del Papa Francisco del próximo mes, septiembre, a Georgia y a Azerbaiyán, está estrechamente unido al que tuvo lugar hace pocas semanas en Armenia y en el proyecto de paz del pontífice en toda la región caucásica. Por tanto, ese viaje del Papa a Armenia va a tener precisamente en septiembre su segunda parte, irá a Georgia y a Azerbaiyán, que están todos colindantes totalmente con Armenia y que están también en ese litigio, en esa situación, como mínimo, de confrontación verbal, como mínimo. Y el Papa irá allí con un proyecto de paz para toda la región caucásica. De momento ya hemos visto que ha ido allí y de momento lo que se ha conseguido es todo lo contrario. Pero bien, aún habrá más cosas de todo esto y ese viaje lo seguiremos también muy atentamente porque seguro que seguirá dando sus perlas. Atentado terrorista en Francia, un camión atropella a decenas de personas. Todos hemos visto esto, que ha sido algo impresionante. Pues bien, allí, una vez más, el Papa siente algo y asimismo expresa la condena en modo absoluto de toda manifestación de locura homicida, de odio, de terrorismo y de ataques a la paz. También no quiere que suceda esto, dice públicamente. Asís, encuentro de paz 30 años después de la jornada convocada por Juan Pablo II. El encuentro reunirá representantes de las grandes religiones mundiales, exponente de las diferentes culturas y personalidades políticas internacionales. Esto lo vamos a comentar con más detalle en las noticias de actualidad, porque es algo muy importante. Pero, ¿qué sucede allí? El evento Set de Paz, Religiones y Culturas en Diálogo, del 18 al 20 de septiembre. Set de Paz. ¿Está habiendo sed de paz en este mundo? Claro que sí, porque todo está siendo convulsionado. ¿Y por quién? Eso es otra historia. ¿Y para qué? También. ¿Pero qué provoca esto? Religiones y culturas en diálogo. Por tanto, en busca de ecumenismo.
Y sigue aportando datos: hombres y mujeres comprometidos en la construcción de un mundo de paz. Interesante, ¿eh? El mundo de paz lo va a construir el ser humano, parece ser. Qué curioso. La Biblia no nos dice nada de esto, más bien todo lo contrario. Luego nos habla también temas más urgentes sobre el compromiso de las religiones y de todos al diálogo, la fraternidad y la paz. Era lógico que si debía haber un ecumenismo, debía haber una situación que provocara eso, que ayudara totalmente a que se produjera. Qué mejor que convulsiones por todas partes, problemas. Ellos piden paz, juntan a todos para esto, luego todo el mundo debe ir en consonancia y ya sabemos lo que va a acontecer. El poder para el papado. Dolor y cercanía del Papa por el atentado terrorista en Niza. El Papa se une fuertemente al dolor de las familias en luto. Claro, está muy dolido. ¿Y qué dice? Finalmente, implorando a Dios el don de la paz y de la armonía, manda a Francia la bendición de Dios. Uf, cuando manda una bendición, qué miedo, ¿eh? Qué miedo. Fracasa el golpe de Estado en Turquía. Y mirad lo que ha acontecido precisamente esta madrugada. Se quedó frustrado ese golpe de Estado, del cual hemos tratado esta misma mañana en el tema presentado. Aparece algo aquí también pero que muy interesante. Mirad qué comunicado, y esto lo comentaremos con más detalle en las noticias de actualidad. En un comunicado desaprobado por el gobierno, los militares sostienen que actúan para mantener el orden democrático, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Esto los rebeldes, ¿eh? Apuntan que un Estado de Derecho democrático y secular ha sido erosionado por Erdogan, al que califican de traidor. Así abogan por el establecimiento de un Consejo de Paz que garantice la libertad de los ciudadanos sin importar su religión, raza o lengua. Ya sabéis que con Erdogan todo esto está quedando afectado. Pues ellos dicen que hicieron este golpe para que todas estas cosas fueran la tónica a seguir a partir de ahora en Turquía. Han fracasado. Pero mirad, una vez más, si esto ganaba, ¿hacia dónde se enfocaba Turquía? A un nivel de ecumenismo total. Bueno, pues de momento se ha evitado, ¿eh? Pero no todo termina aquí, porque mientras todo esto iba pasando, hay unos detalles que no podemos dejar de lado. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su colega estadounidense, John Kerry, reunidos en Moscú, llaman a mantener la paz y a resolver los problemas constitucionalmente. Deben evitarse las confrontaciones sangrientas y hay que resolver los problemas solo constitucionalmente, dijo Lavrov durante un encuentro con Kerry. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano recalcó la necesidad de mantener la estabilidad, la paz y la continuidad. Bueno, todos los que están por detrás como actores principales de estos acontecimientos también, pues aparentemente todos buscan la paz, la estabilidad, etcétera, etcétera. Y así han sido todos los comunicados que han surgido al respecto, todos apoyando oficialmente a Erdogan porque estaba elegido, etcétera, etcétera. Pero curiosamente ya sabéis que por detrás siempre se mueven otras cosas. En consonancia, todo va hacia un vocablo de paz continuo por todos lados. Y bien, hemos hecho un repaso rápido a estas noticias de una paz extraña, una paz que el mundo está pidiendo, está buscando desesperadamente y que alguien le va a ofrecer por un breve periodo de tiempo. Y ya sabemos quién y cómo. Y nosotros ahora vamos a ir a la auténtica paz de Dios, que como siempre nos va a llevar una sorpresa. Una sorpresa, y es que la paz de Dios va unido a justicia, va unido a misericordia, va unido a lo que de verdad realmente es la paz. Por cierto, aquí hay un error, no es el libro de Romanos, ya es Primera de Corintios lo que vamos a tocar, y vamos a adentrarnos ya directamente en lo que podemos extraer de ese libro que tiene que ver con ello. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 3, nos dice algo muy habitual en los escritos de Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto sí que es la auténtica paz. La paz que da Dios, la paz que recibimos por el Señor Jesucristo. Pase lo que pase, las circunstancias que nos rodean, lo que nos afecte, la paz en nosotros,
por Dios Padre y por Jesucristo. 1 Corintios 1, del 7 al 11 nos dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos cómo aquí se dirige a los corintios y les está diciendo: tenéis todos los dones, allí en vuestra iglesia tenéis todos los dones, mientras se está esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estaban esperando ¿el qué? El retorno de Cristo, que tarde o temprano llegaría, el cual también os confirmará hasta el fin. O sea, Jesucristo les iba confirmando cada día, hasta llegar al fin de los tiempos, teóricamente, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, estas cartas tienen una aplicación totalmente actual. Para nosotros también debería haber lo mismo, todos teniendo los dones necesarios para la Iglesia y todos buscando ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese día, evidentemente, hace referencia a la segunda venida de Jesús, pero también, a su vez, a nivel individual, debemos ser encontrados así irreprensibles cada día de nuestra vida, hasta el fin de nuestros días, sea en la segunda venida de Jesús o porque Dios nos llame antes al descanso. Y ahora, una vez más, nos toca autoanalizarnos y decir, ¿de verdad puedo ser hallado irreprensible para Dios? Muchas cosas a veces debemos cambiar, y a veces hacemos cosas que pensamos que no están bien, que están bien y no están bien. Debemos indagar, debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender, y a veces el Señor nos da lecciones, a veces porque menos llegamos a pensar, y realmente debemos pensar si realmente nosotros ante Dios estamos limpios. Es fácil de decir, es fácil decir, oh, bueno, sí, Dios me perdona todo, pero sabed que va a llegar un momento que va a ser el tiempo de la angustia de Jacob, cuando ya haya la persecución, y durante un tiempo vamos a seguir pensando, ¿y Dios me habrá perdonado eso? Cualquier cosa que en esos momentos nos venga a la cabeza, y va a ser una dura prueba, que al final va a ser superada, pero a algunos esa prueba va a darles grande agonía, unos más que a otros, debido al pasado. Cierto, el Señor perdona todo, y el Señor nos puede hacer irreprensibles ante Él. Por eso debemos pedirle perdón a Dios, porque desde luego creo que ninguno de nosotros puede decir que no ha errado en esta vida. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. ¿Somos fieles nosotros a Dios? Hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿Pero hemos sido siempre fieles a Dios? En cambio, Dios siempre nos es fiel. Fijaos qué diferencia entre Él y nosotros. Gracias a Dios que Él es fiel, porque si fuera por nosotros, tantísimas veces fallando, estaríamos totalmente apartados de la comunión con Él, pero tiene misericordia de nosotros. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una vez más, esto nos debe hacer pensar y mucho. Fijaos que dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puede haber diálogos? Sí, claro que sí. ¿Todos hemos de pronunciar las mismas frases, las mismas palabras? No está haciendo referencia a esto. Está haciendo referencia a tener unos mismos conceptos doctrinales claros. Y que no haya entre vosotros divisiones. Claro, imaginaos, si uno dice una cosa y otro otra que son contrarias, ¿qué provoca? ¿Unión? No, lo más fácil es que provoque división. Por eso debemos ser de un mismo sentir, pero además tener unos mismos conceptos. Y después, en consecuencia, que no haya entre vosotros divisiones. ¿Y divisiones de qué tipo? Es cierto que si siguiésemos leyendo, nos daríamos cuenta que aquí habla de divisiones
muy específicamente por qué unos decían, a mí me ha bautizado Pablo, y el otro decía, a mí me ha bautizado Apolos, y a mí me ha bautizado no sé quién, y como si eso fuera la señal distintiva de ser de unos o ser de otros, cuando él dijo, todos somos de Cristo, da igual quién os bautice, y después él hace una referencia, solo he bautizado a unos pocos de vosotros, el resto no, para que nadie pueda decir, y da toda una argumentación. Una vez más, lo importante no es quién nos bautiza, lo importante es bautizarse. Y después, eso sí, que no haya divisiones para nada entre nosotros, porque aquí sí que podemos abarcar un montón, infinitas de cosas. Las divisiones entre los cristianos no deberían existir, pero a veces pasa, y a veces pueden llegar a ser realmente graves. Y todo esto va a tener, a partir del capítulo 4, más explicaciones. Pero bien, aquí nos debe quedar claro, todos debemos hablar una misma cosa y que no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Más claro, el apóstol no puede ser. Entonces aquí, evidentemente, enseguida uno piensa, ¿y las críticas? Porque es lo que divide básicamente. Es cierto que a veces dividen la doctrina, porque uno piensa una cosa y otro otra, pero es que lo que normalmente más divide es ser de un distinto parecer, de pensar en cosas distintas, totalmente opuestas, pero después, por encima de todo, hay crítica, y eso es lo que realmente destruye. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y una iglesia en la cual hay contiendas, ¿creéis que es una iglesia que puede permanecer? Es una iglesia que va a ser dividida, es una iglesia que va a romperse. Y así ha sido siempre, toda la historia, cuando en una iglesia se ha dejado que personas crean cosas distintas, que cada uno tire por un lado y que haya críticas de unos a otros, todas esas iglesias han terminado fulminadas. Fulminadas. Y si quedan, quedan totalmente cortadas, amputadas. Pero a veces también es cierto que, como dice el apóstol Pablo en otras palabras, hay que amputar. Porque si no la gangrena se extiende y ya sabéis lo que sucede, ¿no? Al final todo se pudre. Bueno, pues esto no es nada nuevo, esto es desde siempre en la historia de la humanidad y también, cómo no, entre el pueblo de Dios. Pero es algo que debemos evitar a toda costa. En 1 Corintios capítulo 1 también vamos a leer del 18 al 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora ya veis la relación de esa primera imagen de portada, del título, la que hemos puesto en un principio. Aparecía la cruz, ¿verdad? Y unos sabios después también. Ahora estamos viendo ya el punto de la cruz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Fijaos una vez más, ¿la paz de Dios? Pero si aquí habla de que habrá unos que se van a perder. O sí, seguro, locura a los que se pierden. ¿Y quiénes son estos? Los que se les habla de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección, evidentemente, y todo lo que Cristo iba a hacer por nosotros también después, y encuentran que eso es una locura, totalmente de locos. ¿Y qué hacen? Lo rechazan. Y mira qué dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por tanto, habrá unos que se van a salvar y otros que se van a perder. Y curiosamente a los que se van a salvar, los que saben la importancia de la cruz, eso para ellos es poder de Dios. Esto debe ser para nosotros poder de Dios, aunque para el mundo en general eso sea una locura. Y mucho más en nuestro mundo occidental, donde el ateísmo impera por tantos sitios. Para nosotros poder de Dios, para ellos estáis locos. ¿Creéis que esto es nuevo? Ya veréis cómo no es nada nuevo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora, ¿entendéis a su vez el por qué he puesto esa ilustración que veis a mi espalda? Esos sabios, esos filósofos griegos. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Para las personas, esos personajes de la época griega llegaban a ser filósofos tremendos, de un impacto fantástico a través de los siglos. Pero también han ido pasando años y han aparecido nuevos filósofos que han marcado época, líneas de pensamiento que muchos se han apropiado, que por desgracia tantísimas veces los ha alejado completamente de Dios. Y Dios dice: destruir la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no es sabiduría de verdad, ni es entendimiento correcto, por más que las huecas sutilezas de la filosofía puedan parecer una verdad impresionante. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo lo tenía claro, y Pablo no era una persona inculta. Pablo conocía muy bien lo que creían esta gente, lo que pregonaban, lo que filosofaban, y dio pruebas de ello en el Areópago. ¿Y qué dice? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Todos ellos, ¿de qué les iba a servir esa sabiduría si era errónea? Si no les llevaba a Dios, si no les llevaba a Cristo, si no les llevaba a la salvación. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué interesante. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y ahora hay muchas personas que quieren llegar con la sabiduría, con la filosofía, a lo más alto en concepto mental. Pues a Dios eso no le va mucho, porque sabe que son filosofías que gustan a la mente humana, que cautivan, que enorgullecen, pero que no llevan a Dios, sino a todo lo contrario. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En esos tiempos que él estaba predicando, y todos sus compañeros, la cruz era una locura. Predicar a alguien que vino diciendo que era Dios, se hace encarnado, hombre, muere por nosotros en la cruz, para ellos eso era una locura total. ¿Un ser divino haciendo esto? ¡Qué absurdo! ¿Y que nos salvara de los pecados? Más absurdo todavía. ¿Que resucitó después de morir? No puede ser. Y así una tras otra. Y resulta que la salvación a los creyentes viene por la locura de la predicación, porque ese era el evangelio que se estaba dando en esos momentos. Había venido Jesús hacía pocos años, había sucedido todo lo que sabemos con Cristo, y esa locura era lo que llevaba a la salvación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mirad qué contraste entre formas de pensamiento. Entre Grecia y el pueblo hebreo, el pueblo judío, no había tanta diferencia de kilómetros, cuando además a veces convivían juntos. Y resulta que la tendencia era muy particular en cada uno de estos grupos. Los judíos piden señales. Si ven una señal, entonces creen. En cambio, los griegos buscaban sabiduría. Bueno, quizás aquí nos hemos quedado a medio camino entre una cosa y otra. Si no veo, no creo, pero también nos gusta la filosofada. Sí, es una mezcla, porque en estas tierras hubo judíos y hubo también el pensamiento greco-romano. Pues bien, es lo que queda en las culturas con el paso de los años. Entonces eso estaba bastante diferenciado. Pero mirad, nosotros debemos pedir señales y buscar sabiduría en el plan que lo hacían ellos, desestimando lo de Cristo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. ¿Pablo iba a entrar en ese juego de mostrar señales o grandes sabidurías? No. Pablo iba a mostrarles la palabra de Dios. Iba a mostrarles lo que él había vivido, lo que sabía que era cierto. Y con ese evangelio iba por todas partes. No se arrugaba. Decía las cosas a unos y a otros. Y a los judíos, Cristo crucificado era tropezadero. ¿Recordáis el texto bíblico, no? Que dice que la piedra de lo que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra de tropiezo. ¿Para quién? Para los judíos. Rechazaron a Cristo. Y era la piedra central de todo. Pero para los gentiles todo eso era locura. Ni pensamientos de que fuera verdad. Eso es de locos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que ninguno de los dos grupos iba a tener conversos entre ellos? Pues resulta que sí. Porque los llamados, había judíos y había griegos que aceptaron el mensaje del Evangelio. Y para ellos Cristo pasó a ser poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Poder para qué? Para las señales. ¿Sabiduría de Dios para qué? Hablar, comprender. Era perfecto todo. Por eso tenían todos los dones en la iglesia, porque tenían características plenas para ello. Y el Espíritu Santo evidentemente los podía nutrir así. Pero mirad cómo va continuando. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato de Dios y lo débil de Dios supera totalmente a cualquier cuestión humana. Totalmente. No hay comparación posible. Pero el ser humano, ya sabéis, tiene una tendencia que es el orgullo. El orgullo heredado por causa del pecado, cogiendo el carácter de Satanás. Y normalmente las cosas de Dios pues no se quieren ver tal cual son, sino son rechazadas, convirtiéndose en desprecio. Pero para el que cree, las cosas son claras. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fijaos que entre ellos, ya dice el apóstol Pablo que no había muchos sabios según la carne. O sea, en esa iglesia de Corinto había personas de todo, pero no destacaban por ser sabios filósofos. Podía haber algunos, dice, no sois muchos sabios, quizás había algunos, ni muchos poderosos. ¿Quiénes eran? Gente de la calle, no tenían un gran poder. Ni muchos nobles, no eran de un alto estatus. Había algunos quizás de todo esto, pero no era lo masivo. Pero en cambio dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Les está diciendo, vosotros normalmente no sois nada de esas tres características citadas. Sois para el mundo lo necio. Bueno, ya sabéis que necio viene a ser lo tonto, lo más burro del pueblo, ¿me entendéis? Pues sí, lo desechado. Pues resulta que a estos, que para el mundo no son nadie, Dios los escoge. Y los escoge para avergonzar a los sabios. ¿Cómo puede hacer alguien que es un necio avergonzar a los sabios? Bueno, pues sencillamente ir, por ejemplo, a mirar a Jesús directamente. Para el mundo que era, un don nadie, no había estudiado con ninguna gran escuela, solo lo educó su madre. Y en cambio no avergonzó a todos los sabios. Tenía 12 años y ya estaba en el templo hablando con los grandes líderes religiosos que tenían un conocimiento tremendo y quedaban maravillados con él. ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿A quién fue la gente para ser bautizada? A él. ¿Y qué era?
¿Había estudiado en Harvard, en Oxford, en no sé dónde? No. Era una persona humilde, pero escogida por Dios para dar un mensaje claro y contundente. ¿Y cómo quedaba la gente? Si incluso llegaban los que él decía víboras, todos los fariseos y demás, avergonzados. Porque ¿cuántas veces la gente sencilla y humilde ha sido movida por Dios para dar un mensaje que ha dejado en vergüenza a los sabios de este mundo? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Gente sin poder, gente que no pintan nada aparentemente en este mundo. Y están avergonzando con su mensaje a lo fuerte de este mundo, a lo bien establecido, a los grandes poderes incluso. Porque el mensaje de Dios es muy claro. El mensaje de Dios llega a todo el mundo. Y el mensaje de Dios no hay filosofada que se le resista. Porque la palabra de Dios es clara. Y va mucho más allá de razonamientos. Llega directamente al corazón. Pero también al entendimiento. Y ante esto, nadie puede decir no, si no nota allá dentro que ha habido un algo que ha ido trabajándole. Pero eso sí, muchos prefieren cerrar la puerta y decir no, pero saben que están desmontados ante Dios y están desmontados ante una humilde persona que les está dando un mensaje que ellos ni pensaban. ¿Cuántas personas de este mundo, científicos, por ejemplo, que han sido, bueno, gente importante dentro del mundo de la evolución también, y resulta que alguien les da el mensaje y se dan cuenta de la verdad y cambian radicalmente? ¿No es bonito esto? Quiere decir que esas personas que teóricamente eran los sabios según la ciencia, también han sido humildes y han reconocido que estaban en error. Y un mensaje sencillo les ha hecho cavilar y les ha hecho darse cuenta de que ese no era el camino. Por desgracia, esto no es lo que más llega a acontecer, pero cada vez más va pasando el tiempo y el pueblo de Dios sencillo, el pueblo llano, da el mensaje claro de la palabra de Dios, sobre todo la palabra profética segura, que se va cumpliendo, y ante eso se desmonta cualquiera y no le quedan argumentos. ¿Cuántas veces personas que pensaban que sabían tantas cosas, cuando han recibido el mensaje de un humilde servidor o de cualquier otra persona que les ha hablado de profecías, se han dado cuenta al final que eso los desmontaba, que todos sus argumentos se desplomaban? ¿Y por qué? Sí, porque también han habido evidencias, pero esas evidencias les han llevado a pensar, que les han llevado a comprender que debían cambiar y aceptar el mensaje divino. Y gracias a Dios muchos lo han hecho, pero aún deben hacerlo muchísimos más. Lo necio y débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo mejor de este mundo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Lo vil del mundo, lo menospreciado. ¿Tú tienes estudios? No, pues eres un chicharelo, eres un don nadie. ¿Tienes mucho dinero? No, pues despreciado. Y a Dios eso le importa un rábano. Dios mira los corazones, Dios busca los suyos y Dios los utiliza para dar un mensaje necesario antes del fin. Y eso ha pasado siempre, ya lo veis, hace 2000 años ya sucedía. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo que es, lo que parece todo tan bien establecido, pues resulta que lo que no es nada, lo desploma todo. He dicho 2000 años, esto ha pasado siempre. ¿Recordáis los casos del Antiguo Testamento donde alguna niña le decía a alguien, a un general: mira, en mi tierra hay un profeta y si vas te puede sanar, etcétera, etcétera? Y en un principio reacio, después iba y al final solucionado, salvado, limpio. ¿Quién le daba el mensaje? ¿Una gran institución? ¿Una persona de un alto conocimiento intelectual? No,
Se lo daba a una persona sencilla, sirviente, joven además, pero con fe, instruida en la palabra de Dios. Y el Señor utilizó una vez más a lo más humilde de este mundo y despreciado para llegar a ser verdaderamente portadores de luz. Ojalá el Señor pueda hacer lo mismo con nosotros. Deberíamos orar siempre, siempre por esto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si alguien se puede jactar ante la presencia de Dios, debe ser un gran privilegiado, no sé, pero no existe, porque nadie ante Dios es nada. Sí, nos da mucha importancia Dios a nosotros, pero en verdad nosotros no tenemos ningún mérito. Todo lo que somos, lo que podemos llegar a ser es gracias a Dios, no gracias a nosotros solos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuántas personas llevas al Evangelio? Oh, yo he llevado, un montón. ¿Y eso es para gloriarte? No. Eso es para dar gloria al Señor, porque es el que ha hecho que eso sea posible. Cada uno trabaja según sus dones, lo que Dios le ha dado, pero eso sí, debemos darlo todo, producir todo. Pero bien, a veces no depende de que porque tú digas algo, el otro ya se va a convertir automáticamente, ni mucho menos. Si fuera así, bueno, personalmente con todas las personas que he llegado a tratar en este mundo a lo largo de casi 52 años, sería impresionante la de convertidos que habría, y no ha sido así. ¿Por qué? Evidentemente no todo el mundo acepta el mensaje, eso está claro. ¿Nos podemos jactar de algo? ¿Nos podemos gloriar de algo? Sí, toda la gloria es del Señor, que muere en la cruz y hace posible que podamos tener sabiduría, justificación, santificación y redención. Porque esto es lo que se ha convertido Jesús para nosotros. Hecho por Dios esto. Por tanto, nuestra sabiduría, ¿cuál debe ser? La sabiduría de Dios, del conocimiento de su palabra, de unirnos a Él. Justificación, somos justificados gracias al sacrificio de Cristo, ha pagado por nosotros, podemos ser salvos. Santificación, podemos ir mejorando gracias a Cristo, santificarnos. Y redención, pues nos va a llevar a la salvación. ¿Qué más queremos? Nos redime de todo. Todo ya está saldado. Por tanto, ¿nos hemos de gloriar nosotros para algo? En lo que nos hemos de gloriar es en el Señor. Y a ver si nos podemos gloriar muchísimo más, viendo muchas más conversiones sinceras y a su vez para siempre de muchas más personas. Para eso debemos trabajar y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, que nos ayude a hacer este trabajo. ¿Y por qué? Por amor. Debe ser por amor al prójimo. ¿No queremos la salvación del que pasa por nuestro lado? ¿Nos va a importar un bledo? Si Jesús hubiese pensado lo mismo, no hubiese venido aquí ni hubiese muerto en la cruz por nosotros. Una gran lección nos dio. 1 Corintios 2, del 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Fijaos que aquí sigue con su discurso y dice que nosotros hablamos sabiduría. Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Por tanto, ¿el cristiano va a hablar filosofadas? ¿Va a hablar sobre cuestiones evolutivas? ¿Va a hablar sobre grandes conocimientos de no sé qué cosas que van a llevar a la gente a Dios, acaso, o a dónde?
Pero mirad, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y aquí el apóstol hará también después toda una plática diciendo, ¿aún estáis en leche o ya estáis en alimento sólido? Entre los que están en madurez se puede hablar sabiduría. Entre los que aún están con la leche, que aún no son aptos para masticar algo sólido, no les hables con eso porque no van a entender. Y dice al final de todos que perecen. Perecen. Si perecen es que no se salvan. Y entonces la paz de Dios, ¿dónde está? ¿Os dais cuenta cómo debemos conocer qué es la paz de Dios? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría dice que es un misterio, o en misterio. ¿En qué misterio es esa sabiduría de Dios? Esa sabiduría oculta. ¿Qué está hablando? ¿De cuestiones de espiritismo? ¿Está hablando de cuestiones de sociedades secretas? No. Está hablando del misterio de Dios, de esa sabiduría oculta, ese misterio que estaba en Dios, que era todo el plan de salvación, todo ese conocimiento divino dado a los hombres para ser impartidos a los demás y poder conseguir la salvación. Ese es el misterio, esa sabiduría oculta, porque estaba en Dios, pero no era conocida y se manifestó a su tiempo. Cuando entró el pecado, se manifestó el resto, todo esto, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Nos damos cuenta? Dios no improvisó nada. El plan de salvación no lo tuvo que hacer con urgencias pensando, anda, mira, han caído ahora en pecado, hay que buscar una solución. No, ya estaba en la sabiduría de Dios desde siempre. ¿Entendemos eso? No. Pero como Dios ha estado siempre, desde siempre sabía el futuro y sabía que pasaría eso. Pero no lo había manifestado, lo manifiesta cuando toca. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Claro, se hubiesen dado cuenta que el Señor de Gloria es el que llevaron a la cruz. Por tanto, no conocían esa sabiduría, ni príncipes de ese siglo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una vez más, este texto nos lleva a, ya sabéis cuántas conclusiones. Cuando se preguntan muchos, ¿y qué va a haber después, cuando todo haya cambiado? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será lo otro? ¿Qué tipo de vida llevaremos? ¿Qué? Y quieren saber muchas cosas. El apóstol Pablo, que él mismo dice que fue llevado en visión a conocer todas estas cosas, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, ni se te han ocurrido, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que si tú piensas que habrá esto y lo otro, pues no, aún va a ser otras cosas, mucho más de lo que tú te puedas llegar a imaginar. Nos va a superar por todos lados. Y esa es la parte que el Señor nos da como una gran esperanza. Algunos piensan, es que entonces no podremos tener hijos en el cielo o en la tierra nueva, esto no puede ser, y no habrá no sé qué, y no habrá no sé cuánto. Habrá otro orden, va a ser distinto, todo nos va a superar y para bien, y el Señor sabe el por qué hará cada cosa. Ahora, tranquilo, piensa en lo que estás viviendo, piensa en que sí, te espera la salvación, y hay una serie de cosas que sí sabemos de lo que nos vendrá después, pero no sabemos todos los detalles. Tranquilos, confiemos en Dios, y ya todo lo bueno, lo que Él crea oportuno, nos lo va a dar. No pensemos, antes de cuentas, en sacar nuestros pensamientos al aire para llegar a conclusiones vacías que nos pueden hacer perder el tiempo. Ellen White habla de ello. Sabemos lo que sabemos. Debemos, sí, pensar en eso porque nos va a motivar a la vida eterna,
pero no nos excedamos en querer saber muchas más cosas que no se han revelado, porque seguramente, aparte de perder el tiempo, nos van a distorsionar conceptos, y esto no puede ser. 1 Corintios 2, del 12 al 14 nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Pues en definitiva todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, estas sabidurías, sí, pero muchas otras cosas. ¿Cómo vive el mundo? El apóstol Pablo aquí mismo en estos capítulos llega a hablar de lo que hacían los propios corintios antes de conocer el Evangelio. Y ya podéis pensar en lo que podía hacer toda la gente cuando desconocía totalmente a Dios. Lujurias, todas las palabras que os podáis llegar a imaginar para cuestiones sexuales y demás, muchas otras cosas. ¿Hemos recibido nosotros este espíritu del mundo? Dice, no hemos recibido ese espíritu, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por tanto, nos está uniendo con Él, con ese espíritu. El Espíritu Santo, el que proviene de Dios, es el que ayuda a que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es el que nos lleva a toda la verdad. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice que estamos acomodando lo carnal a lo espiritual a lo carnal. No, lo espiritual a lo espiritual. Nos estamos poniendo en sintonía ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Por tanto, vamos a estar acomodados con Él. Y eso es lo que vamos a hablar. Palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino suya. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Estáis de acuerdo en eso? ¿Cuántas veces habréis hablado, dando mensajes a las personas que os encontréis, y muchos no perciben nada de nada? Como si no se enteraran de nada. O no quieren enterarse muchas veces. ¿Por qué? Bueno, puede ser que no estemos dando el mensaje en sintonía, en conformidad a la persona que tengamos delante. Sí, tengamos eso presente, porque nos hemos de adaptar del mejor modo posible al interlocutor que tengamos. Evidentemente, si es una persona de gran cultura, tendrás que intentar también hablar a su nivel, para que capte una serie de conceptos. Si es una persona más sencilla, humilde, decidle como queráis, deberéis adaptaros también para que le llegue el mensaje. Si es de un país con un pensamiento, una cultura, intentaréis también acomodaros a eso, y así sucesivamente. No variaréis la verdad, pero vais a adaptar los conceptos para que puedan ser comprendidos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Claro, dile tú a alguien que está acostumbrado a tener el espíritu del mundo, que hace lo que cualquiera de este mundo hace, de llevar una vida como llevaban los corintios antes, no les entra esto en la cabeza. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Para ellos todo son prohibiciones. No ven la parte positiva, sino todo prohibiciones. No pueden entenderlo. Son locura. ¿Por qué? Porque las cosas se han de discernir espiritualmente. Y el Señor es el que debe trabajar, el Espíritu Santo es el que debe trabajar en las personas, para hacerles entender, percibir las cosas que en un principio el hombre natural no capta. Y nosotros debemos pedirle a Dios, antes de hablar a cualquier persona, incluso cuando estamos hablando con las personas, que nos dé las palabras adecuadas para que esa persona pueda recibir el mensaje. Sí, no solo se trata de hablar y dar discursos, se trata de estar en contacto pleno con Dios mientras se habla con la otra persona,
¿Para qué? Para que pueda entender y por fin pueda también ser un siervo de Dios. 1 Corintios 3, del 1 al 3 nos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mirad, esto es una reprimenda directa del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre con una determinación impresionante, pero que se asemejaba en carácter a Cristo. Dice que los corintios no podían recibir la palabra del mismo modo que otros. Sí, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales les sobrepasaban. Ellos seguían aún como a niños en Cristo, que no captaban cosas, no habían crecido aún. Os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Qué triste. Una congregación que ya llevaba un tiempo hecha, que debería haber crecido espiritualmente, y no eran capaces de recibir vianda, el alimento sólido, profundo de la palabra de Dios. Se tenía que quedar con lo básico, con lo más superficial dentro de todo. ¿Y por qué no eran capaces todavía? Porque aún sois carnales. ¿Qué quiere decir que aún eran carnales? Pues que aún había vuelto a ellos lo que antes hacían. Y en más otros lugares del mismo libro va dando detalles de que había alguien entre ellos que hacía lo que no tocaba. Quizá más también, Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Podían llevar malas vidas, pero había algo que era la guinda del pastel. Celos, contiendas y disensiones. ¿Cómo podían crecer espiritualmente? ¿De verdad? Si tenían todo esto entre ellos. Celos unos de otros. ¿Por qué? ¿Por qué celos? ¿Hay motivos para tener celos? Es que uno es, no sé, podía ser obispo, el otro podía ser anciano, el otro no ser más que un miembro. Quizás por esto podían llegar a tener celos. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Si todos están para servir, tengan el cargo que tengan en una iglesia. Contiendas. Una vez más sale la palabra contiendas. Y disensiones. Tú por aquí, yo por allá. A chocar, a criticar, a lo que sea. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Y a veces podemos pensar, no, yo ya sé mucho, Uy, a mí ya nadie prácticamente me enseña nada. ¿Y si estás andando así? Si estás andando así no te enteras de nada de lo espiritual. Sigues siendo andar como hombre. Y ya va siendo hora que dejemos de andar como hombres, que dejemos de ser niños en Cristo y seamos personas adultas espirituales, creciendo de verdad. Todo tiene su proceso, pero no podemos detenerlo nosotros. Y además, jactarnos. 1 Corintios 3, del 11 al 19 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es la base, sin lugar a dudas. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Fijaos que hace una diferenciación, 3 cosas buenas y 3 que pueden ser que queman enseguida, La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Edificar una cosa u otra, según lo que nosotros llevemos, aportemos a la iglesia, vamos a estar edificando
cosa sólida, o vamos a estar edificando cosas que a la que haya una chispa se incendie todo. El fuego la probará, el fuego de la prueba. Sí, no solo el fuego del fin de los tiempos, no, ya antes el fuego la probará. Cada persona que nosotros llevemos a la iglesia también va a ser probada por fuego. Fuego de las pruebas. ¿Van a resistir? ¿Vamos a resistir? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. A veces podemos llevar personas a la fe, pero esas personas, ¿qué sucede con ellos? Terminan quemándose. Evidentemente no literalmente, ¿eh? ¿Resisten? No resisten. Hay algo que hace que se pierdan. ¿Y eso es algo agradable para el que ha llevado a esa persona al Evangelio? Evidentemente no. Nada agradable. Pero a veces eso pasa. Y el que lo ha llevado será salvo, sí, pero sufrirá pérdida. Evidentemente que sufrirá pérdida. ¿Y quién puede estar feliz de ver a hermanos que se apartan de la fe, o hermanos que deben ser apartados de la fe? Y mirad ahora qué nos dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este texto lo hemos visto tantas veces a lo largo de la vida de cualquier cristiano. ¿Cuántas veces al leer la Biblia nos encontramos con esto? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No está hablando de 4 paredes, una iglesia y ya está. No, está hablando a nivel personal. Sí, también ciertamente a nivel de congregación. Pero mira qué dice. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A veces cogemos solo este texto para decir, si yo fumo, si yo bebo, si yo me drogo, si hago no sé qué, Dios me va a pasar factura porque el Espíritu Santo debe habitar en mí, que soy su templo, y lo estoy destruyendo. Dios me pasará factura. Pero cuidado, porque si miramos también el contexto, nos está hablando a nivel de congregación. Somos templo de Dios, todos juntos. El templo, que son las 4 paredes y ya está, relativamente, son los fieles, los templo de Dios en verdad. ¿Y qué sucede? Que si dentro de estas congregaciones, sea la que sea, hay alguien que no ha sido edificado correctamente o no edifica correctamente, llevando lo que no es bueno dentro de esa congregación, ¿qué está haciendo? Está destruyendo el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y no se puede trabajar desde dentro de una iglesia para destruir la iglesia, aunque se haga tantísimas veces. Y el orgullo muchas veces es el grave problema que destruye iglesias enteras. El templo de Dios no es solo un edificio, no es solo un cuerpo individual, es el conjunto de los creyentes también. Y no podemos destrozar con críticas por la espalda, traición y tantas cosas más, y pensando, queriendo pensar, que somos los buenos de la película. Dios pasará factura por eso. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Vaya palabras del apóstol Pablo. ¿Tú te crees que yo soy no sé quién? ¿Sí? Tú eres un piltrafilla para Dios. ¿Sí? ¿Te crees sabio? Pues hazte ignorante. Hazte ignorante para que llegues a ser sabio de verdad, porque tu auténtica sabiduría es falsa, es un orgullo, y así Dios no puede trabajar contigo.
Sí, palabras duras las que nos está diciendo el apóstol Pablo, pero que debemos aplicarnos si queremos de verdad no destruir el templo de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Qué interesante. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Ahora también, una vez más, vienen los conceptos evolutivos a la cabeza, que ahora todo el mundo considera que esto es ciencia, ¿no? Y 6.000 años, el mundo de historia, con vida sobre la Tierra y creación, y no evolución, ¿qué dices? Esto es una locura, es una insensatez. Pues resulta que esa sabiduría humana, para Dios sí que es una insensatez. Es ridículo, además. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cuando presentas las pruebas del arca de Noé, por ejemplo, que aún está allí en el monte Ararat, ¿dónde va a parar su sabiduría? ¿Os dais cuenta? Si quieren ser sabios, de verdad, se van a humillar. Y entonces pueden ser sabios de verdad. Pero como sigan R que R empeñados en no querer ver la realidad, van a quedar como insensatos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Qué triste, ¿eh? Todo ese engreimiento por unos conceptos que además son falsos y que a ellos les parecen tan sabios, son atrapados por esos mismos argumentos que se han montado. Bueno, esto es una de tantas aplicaciones que puede tener ese texto, pero desde luego es para pensar. Pablo es clarísimo. Y nosotros vamos a dejarlo aquí, vamos a terminar con esto. 1 Corintios 4, no vamos ya a leerlo ni a comentarlo, va a ser a partir del próximo tema, pero creo que ha sido suficiente llegar hasta aquí para saber realmente que en Corinto, en ese lugar, en esa iglesia, Pablo les escribe no una epístola, 2, y ahora estamos tratando la primera, pero ya estamos viendo de un principio los problemas que había allí. ¿Se repiten estos problemas en la humanidad, en la actualidad? Por supuesto. ¿Pero se repiten estos problemas básicamente dentro del pueblo de Dios? Por supuesto. ¿Debemos aplicarnos todo esto? Por supuesto. Pidámosle a Dios la auténtica sabiduría. Porque decir yo soy no sé quién y no soy como el otro, esto no nos hace ser sabios, sino realmente necios. Nuestra sabiduría es insensatez para con Dios. Nuestro orgullo no va a servir de nada. Y si además se acarician algo dentro, oculto, que no se manifiesta, pero que está llevando a una persona a algo malo, la sabiduría de Dios no puede estar en él. Ya va siendo hora que nos humillemos todos ante Dios y busquemos su auténtica sabiduría y que juntos, tanto a nivel individual, pero juntos, seamos ese templo de Dios que vaya creciendo y vaya edificando con lo que de verdad vale la pena. Que el Señor nos ayude a tener esa sabiduría siempre y hasta el final. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, nos dirigimos a ti como trapos sucios. Sí, como trapos sucios. Porque a veces podemos pensar que somos tan y tan y tan, y en verdad no somos nada. Ayúdanos, Señor, a no ir buscando compararnos con otros para sentirnos superiores, sino a compararnos contigo, Señor. Compararnos poniéndonos a tu nivel para darnos cuenta que realmente estamos tan lejos. Ayúdanos a ir superándonos. Ayúdanos a ir cambiando y gracias por las pruebas que nos vas mandando, que aunque en un principio duelan, sirven siempre para corregirnos, para enseñarnos, para levantarnos, para acercarnos más a ti, a tu nivel. Ayúdanos, Señor, a ir superando todo lo que vayamos encontrando en este camino, en este mundo. Y a buscar también dar el mensaje de salvación a todas las personas,
aunque para muchos en un principio sea una auténtica locura. Pero cuántos que decían que esto era una locura ahora son hijos tuyos. ¿Y cuántos más habrá? Derrama el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos terminar tu obra y ver la salvación en muchos más. Ve uniendo a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a trabajar para esto, a preparar un pueblo para tu venida. Bendícenos, Señor. Y gracias porque perdonas nuestros pecados a través de la sangre, del sacrificio enorme de Cristo por nosotros. Alabado seas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.